Hola, buenos días y bienvenidos a esta sesión. Nuestros nombres son Guillermo, David Chacón y Estefanía Pastor. Y durante la próxima media hora nos gustaría hablar un poco sobre la inteligencia artificial y cómo algunas herramientas de inteligencia artificial pueden ser usadas por profesores, por docentes como nosotros, para facilitar algunas de las tareas que tenemos en nuestro día a día, sobre todo en este caso enfocadas a la programación de situaciones de aprendizaje y a cómo poder utilizar los principios de universalización y de individualización de la inclusión, utilizando pues, pautas o estrategias como puede ser el diseño universal para el aprendizaje o las programaciones multinivel. Es verdad que en este caso nos vamos a centrar únicamente en ese aspecto en el cual esta herramienta nos va a posibilitar a los docentes ese ahorro de tiempo, pero bueno, sabemos que tiene otras potencialidades como o lo que pensamos que puede ser un reto para los docentes próximamente, que será introducir estas herramientas en el día a día de nuestras aulas para que puedan ser utilizadas también por los estudiantes. Bueno, sin más, vamos a ello. Es interesante, David, que explicáramos primero qué es una situación de aprendizaje o cuáles son esos parámetros que se tienen que cumplir para que una situación de aprendizaje sea tal. Sí, gracias, Guille, y buenas a todos y a todas. Bueno, simplemente no vamos a tampoco a profundizar en el término ni en la parte, digamos, más pedagógica de esta sesión. Vamos a ir más a cómo la tecnología nos puede ayudar, pero lógicamente tenemos que sentar las bases, ¿no? Esas de lo que es una situación de aprendizaje, y nos basamos en el anexo 3 del Real Decreto, en el que, como se dice, que con el objetivo ese del desarrollo de las competencias clave que están especificadas en esas competencias específicas, pues bueno, cómo tenemos que hacer una propuesta educativa con una metodología didáctica que esté centrada en el alumno, que esas situaciones de aprendizaje también integren todos los elementos curriculares mediante tareas significativas para resolver problemas, que estén contextualizadas y sean respetuosas, además que se relacionen con las vivencias de nuestro alumnado, lógicamente, que exista esa creciente complejidad de la que también se nombra en esas actividades. Y, por supuesto, pues que apliquen lo aprendido, ¿no? Además, en ese mismo anexo 3 del Real Decreto nos habla que estas situaciones de aprendizaje deben estar alineadas con los principios del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y juntando todo esto y también combinándolo con la descripción de tareas auténticas que hace Wiggins, destacamos que tenemos que tener una serie de condicionantes. Entre ellos se encuentra la inclusión de esas pautas para universalizar y para personalizar el aprendizaje que nos proporciona el diseño universal. Pues bueno, una serie de condicionantes para ver si la propuesta que estoy llevando al aula es una situación de aprendizaje o no, ¿no? Si tiene un propósito, si existen destinatarios, que incluya un repertorio de recursos cognitivos, ese diseño universal para el aprendizaje, que exista un proceso para conseguirlo y una transferencia de esos aprendizajes. Perfecto, David. Entonces, teniendo claros esos condicionantes, nos disponemos a crear nuestra situación de aprendizaje. Es interesante que paremos un momento porque a lo largo de la sesión lo que vamos a hacer, o vais a ver que vamos a dividir o vais a diferenciar dos bloques principalmente. En uno vamos a dar una justificación teórica pedagógica para poder entender lo que le vamos a pedir a la herramienta para que nos ayude, y en el otro bloque vamos a ver cómo esa justificación, cómo llevamos a la práctica esa justificación teórica mediante prompts que le vamos a ir dando a la inteligencia artificial para que nos dé resultados que sean realmente profundos y que no sea, pues bueno, lo primero que nos pueda ofrecer una inteligencia artificial, que puede parecer muy resultadista, pero que realmente pues, tenemos que tener un control de lo que está pasando ahí. Para eso, Fanny, cuando tenemos claro cuáles son esos condicionantes, nos gustaría conceptualizar en lo que es la universalización de la inclusión, porque esto repercutirá también en el proyecto de centro y en el uso de una plantilla, ¿no?, de programación que incluya todos estos apartados. Claro, tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es el marco inclusivo hay dos conceptos que tenemos que manejar, ¿vale? Y que a lo largo de la exposición los vamos a ir clasificando y los vamos a ir ubicando en el sitio donde consideramos, que es, por una parte, universalizar la propuesta común, ¿no? Lo que de entrada le vamos a proponer a nuestros alumnos en el contexto del aprendizaje, para que esos condicionantes o aquello que nosotros creamos sea lo suficientemente flexible
y que de entrada ya se pueda responder a su variabilidad a la hora de aprender, a la hora de manejar los recursos, a la hora de acceder, de participar y, como acabo de decir, aprender de ese contexto, ¿no? Y en otra parte, un poco más adelante, veremos que avanzando un poco en el término inclusivo, tendremos también la personalización, que la personalización ya sería cuando nosotros tenemos un diseño que está pensado ya para unas características de un aula concreta, ¿vale? Y atendiendo a esas características, ya de entrada utilizamos una serie de opciones que consideramos que, incluyéndolas directamente en nuestras actividades, pues vamos a hacer que los alumnos esas características les lleven a poder participar de una forma normalizada en las actividades, ¿no? Entonces, para ello, vamos hoy a centrarnos en lo que es el diseño universal para el aprendizaje, aunque vaya por delante, como ha dicho mi compañero Guillermo, que habría muchas más opciones que podríamos utilizar, ¿no? Muchas más medidas de respuesta que podríamos utilizar. Pero hoy nos vamos a centrar en el diseño universal. ¿Por qué? Porque el diseño universal nos ofrece determinadas pautas que podemos centrarlas en la parte de universalización, ¿vale? De nuestra situación de aprendizaje, y otras ya que las vamos a poder utilizar en la parte de la personalización, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que va a avanzar la exposición, yo os voy a ir marcando en qué momento estamos hablando de universalización y por qué, y en qué momento estamos hablando de personalización y por qué, ¿vale? Por ello, tendríamos que pasar ya, Guille, a empezar, ¿no? con plantearnos cuál sería nuestra plantilla de programación, porque la plantilla de programación, bueno, en cada centro, en cada institución podrían tener una, pero nosotros siempre decimos que para que responda a todos los aprendizajes que vamos a contar a continuación, tiene que tener o compartir unos elementos comunes, ¿no? Y evidentemente esos elementos tienen que estar fundamentados también en una serie de opciones del diseño universal. Importante, los 3 pilares de diseño de una situación de aprendizaje, que serían la parte curricular, luego, ¿qué diseño, ¿no? Le presentamos a nuestros alumnos a nivel de aprendizaje con esa transposición didáctica que va a incluir metodología, recursos, escenarios, temporalizaciones y después una evaluación rigurosa del proceso de aprendizaje centrándonos pues, en los elementos curriculares elegidos y extrayendo una serie de evidencias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que toda situación de aprendizaje tiene que tener estos 3 pilares, pues la plantilla que nosotros os vamos a presentar sería la siguiente. Sí, aquí hacer una puntualización y es deciros que cuando termine la exposición os vamos a facilitar un código para que podáis entrar en un aula virtual donde vais a encontrar todos los materiales que vamos a ver ahora, desde la presentación a esta plantilla de programación, así como una serie de recursos que nos van a ayudar a generar esta situación de aprendizaje inclusiva mediante unos prompts que también vais a encontrar dentro de este aula virtual. Como decía Fanny, aquí tenemos lo que sería nuestra plantilla de programación con esos 3 apartados al cual hacía referencia, donde encontramos esa relación de los elementos curriculares, nuestra transposición didáctica, evidentemente pensada como luego explicará David, y la parte de la evaluación, que servirá como punto de partida para que tengamos ese proyecto común dentro del centro, todos hablando el mismo idioma, etcétera, etcétera. En ese aspecto, David, nos vamos a usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Para poder generar esa situación de aprendizaje. Pero para eso necesitamos generar primero una serie de prompts que den profundidad a esto que estamos haciendo. Sí, bueno, aquí simplemente porque vamos a tenerlo alojado en ese aula virtual, ¿no? Ese guión de esos prompts, que son esos inputs que le damos en este caso al ChatGPT, que es la herramienta que nos va a ayudar para generarlas.
todo ese guión de lo que le hemos ido dando para que él vaya generando, ayudándonos en esa generación de esa situación de aprendizaje, estará también alojado en este aula virtual. Y para empezar una situación de aprendizaje, evidentemente tenemos que tener un punto de partida. Ya hemos dicho que tenemos esa plantilla como elemento común, pero ¿por dónde empezamos? Sí, bueno, destacamos aquí el término del alineamiento constructivo, ¿no?, de John Biggs, que marca pues, que partiendo de unos objetivos de aprendizaje y, lógicamente, en nuestra norma esos objetivos de aprendizaje son los criterios de evaluación, que son esos referentes que marcan los desempeños esperados en el alumno en un momento concreto, en nuestro curso en nivel. Partimos de ese criterio de evaluación, diseñamos uno o varios criterios de evaluación, diseñamos una evidencia que permita que el alumno muestre ese desempeño esperado y luego asociamos a ello un instrumento de evaluación, ¿no? Esta sería una secuencia que no podemos perder de vista nunca en nuestra programación. En ese caso, para que veáis también cómo lo hemos ido generando con el chat, lo primero es que nos hicimos unos pequeños apuntes donde pusimos los criterios de evaluación de la asignatura, en este caso de conocimiento del medio natural y social, esos criterios de evaluación y los saberes básicos que estaban asociados, porque nos van a venir muy bien para ir generando esta situación de aprendizaje, como veremos. Hace un momento, Fanny, nos hablabas de la universalización, ¿no? Entonces, aquí es el primer punto donde quizás esos criterios de evaluación cobran importancia de cara a esas pautas o a esas consideraciones que nos ofrece el diseño universal para el aprendizaje. Claro, Guillermo, porque trabajar con los criterios del decreto nos va a permitir analizar muy bien el proceso cognitivo que el criterio te da para después llegar a estas pautas, que sería variar los niveles de exigencia y los recursos y definir competencias con niveles de apoyo graduados. Entonces, es imprescindible siempre tener como referencia el currículum, que además ahora sabéis que lo podemos tener también relacionándolo los elementos y viendo también que a medida que yo quiero profundizar en un criterio, pues puedo saber cuál sería el criterio que iría antes, cuál sería después, y esto nos permitiría tener la unidad bien organizada para después poder hacer otras medidas a nivel de inclusión. Genial. En ese aspecto, dentro de nuestra plantilla, lo plasmaríamos en esa parte de concreción curricular, ¿no, David? Y después pasaríamos directamente a lo que es el rol que le vamos a dar al chat, en este caso, que es la herramienta que vamos a utilizar. Sí, en ese caso, en ese guión de prompts lo van a tener y lo primero, como tú siempre dices, ¿no, Guille? Presentarte al chat y hablarle con educación para que no se enfade. Entonces, lo primero lo presentamos y le decimos que actúe, en este caso, como un maestro experto en el curso que nosotros queremos diseñar esa situación de aprendizaje, que tiene una serie de conocimientos en cuanto a la normativa, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la neurodidáctica, etcétera, ¿no? Y que se asegure de que esas propuestas pues, sean competenciales y prácticas y demás. Entonces, le pedimos que se ha entendido ese rol, que nos dé el ok, y en este caso el chat pues, nos da el ok, entendiendo que ya es el profe de cuarto de primaria que todos queremos ser, ¿no? Sí, le ofrecemos todas esas consideraciones, eres un experto en didáctica, en programación, etcétera, etcétera. Eso lo tenéis ya en ese documento que os vamos a ofrecer y a partir de ahí pasaríamos a entender cuál es ese producto final, ¿no? Que está muy alineado con esas pautas que nos daban sobre las situaciones de aprendizaje, ¿no? Sí, lo primero es que si hemos empezado hablando de que la situación de aprendizaje persigue el desarrollo de las competencias, pues tenemos que hacer un trabajo competencial en las aulas y, por lo tanto, para hacer un trabajo competencial en las aulas tengo que combinar los tres saberes para resolver un problema complejo. Y esto es la definición de lo que es una tarea, ¿no? Ese producto final socialmente relevante que tiene un valor cultural, que tiene un valor artístico, que tiene un valor científico, que conecta con el propósito de mi alumnado y que, por lo tanto, me va a servir para poder desarrollar esas competencias clave. Y estas consideraciones son las que le vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos lo genere. Pero antes necesitábamos entender por qué es importante que haya un producto final, ¿no? En términos de inclusión. Claro. Tener en cuenta que para que la unidad esté bien diseñada en términos de inclusión, trabajar en una tarea nos puede permitir que la propia tarea acerque al alumnado a la relevancia de su contexto, que le dé valor, que le dé autenticidad, que en la propia definición ya de situación de aprendizaje marca estos términos, ¿no? Luego, la tarea, como siempre la diseñamos, tiene que estar pensada desde el punto de vista de minimizar
las inseguridades de los alumnos y sus distracciones y, como habíamos comentado anteriormente, nos va a permitir, ya lo veréis, cuando ya vayamos incluyendo actividades y ejercicios, pues definir competencias, ¿no?, a diferentes niveles de apoyo para la práctica. Perfecto. Entonces, David, le damos este prompt al chat. Sí. Muy importante que le demos el prompt bien dado, porque si le pedimos que nos haga una tarea, pues se va a volver loco con toda la información que hay de definiciones de lo que es una tarea en Internet, ¿no? Le decimos que necesitamos que genere ese producto final, que sea socialmente relevante, que esté asociado a una serie de criterios de evaluación, recordando, los hemos elegido con anterioridad, que sea para el curso de cuarto de primaria en este caso y que pues mezcle esa combinación de saberes para resolver un problema complejo. Bueno, y en este caso se lo proporcionamos al chat y él automáticamente pues nos genera, en este caso, como era de conocimiento del medio social y natural, pues un blog digital donde los estudiantes van a contribuir con entradas relacionadas con los hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio como de descanso, ¿no? Y ahí estáis viendo en pantalla como proporcionándole toda la información bien dada, automáticamente nos saca ese producto final. Nos saca ese producto final que al final, evidentemente, podemos ir perfilándolo todavía más si es que lo necesitamos. Deciros que tenéis esta unidad subida también a esa aula virtual para que la podáis observar y luego veáis cómo hemos ido introduciendo todos esos aspectos de inclusión, porque ahora el siguiente paso, David, sería ir pasándolo a nuestra plantilla de programación. Sí, por supuesto. Tenemos la Y una vez plantilla. Sí, perfecto. Dejando caer la información, correcto. Y una vez tengamos ese producto final, nos tocaría secuenciar actividades, ¿no? Sí, secuenciar actividades y no de cualquier modo, ¿no? Tenemos que tener una propuesta de secuencia de actividades que me lleven a ese producto final. Intentamos basarnos en todas las fases del aprendizaje significativo, donde primero motivamos, activamos conocimientos previos, después le damos nueva entrada de información y testeo de la misma, para posteriormente hacer algo con esa información y repeticiones diversas y luego hacer una evocación y un diagnóstico de cómo he aprendido, ¿no? En este caso, nosotros nos vamos a basar en una secuencia tipo, pero que Fanny creo que nos va a decir en qué consiste, por qué tiene que haber una secuencia de actividades, ¿no? Sí, a ver, tener una secuencia de actividades ordenada, ¿vale? Lo que nos va a permitir luego es generar metas con los alumnos y generarles objetivos o mini objetivos, ¿no? Para que ellos vayan viendo cómo pueden llevar a cabo su proceso y ir monitorizándolo también, ¿no? Sí. En ese caso, David, nos gusta hacer esa diferenciación entre lo que es una secuencia didáctica y lo que es una técnica o una estrategia metodológica. Sí. ¿Nos apuntas algo sobre estas secuencias? Bueno, secuencias didácticas basándonos en las fases de aprendizaje significativo hay muchas, desde la ventaja son problemas como proyectos, como Design Thinking, APS. Nosotros, por ejemplo, para este ejemplo vamos a coger el modelo de la estructura de tareas, donde hay una serie de fases que cumplen con esas fases del aprendizaje significativo. Y luego, una vez hemos diseñado esa secuencia didáctica, esa serie de actividades, ya la vamos a enriquecer con técnicas o estrategias metodológicas, utilizando pues la caja de herramientas que solemos utilizar, ¿no? Rutinas, destrezas, cooperativo, pedagogías ágiles y técnicas para aprender haciendo. Sí, al final se trata de hacer esa secuencia en base a esos términos de aprendizaje significativos, enriquecerlo con técnicas y estrategias y al final esas actividades, ¿no? Antes de entrar al término de actividades, tenemos que ver o tenemos que definir qué es esa actividad o antes de definir qué es esa actividad, que nos lo va a hacer David, Fanny nos dirá por qué es interesante, ¿no? En términos de inclusión. O si quieres, David, haz tú primero esa definición y luego Fanny que nos explique por qué es interesante, ¿no? En ese aspecto. Bueno, actividad ya lo hemos ido viendo en esa secuencia, ¿no? Los pasos a seguir hasta llegar a conseguir esa tarea. Es una propuesta que está contextualizada, lógicamente, cada actividad con esa intención de que haya mucho de aprender, mucho de la parte de el saber hacer, perdón. Y, bueno, con procesos cognitivos de orden superior y que permitirán al alumno respuestas variadas, diferenciadas. Perfecto. En este caso sí que vamos a empezar con esa secuencia de actividades donde la primera, bueno, Fanny, perdona, nos explicas en términos de inclusión porque es interesante, ¿no? El tema de la actividad. Sí. Muy breve. Vais a ver que esta pauta va a sucederse, ya ha salido en la diapo de tarea,
estará en actividad y luego estará en ejercicio, porque en global, o sea, en sí el significado lo tiene las 3 categorizaciones de acciones que les pedimos a los alumnos, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en una estructura de tareas y tenemos esas acciones diferenciadas según el grado de complejidad que al alumno le va a suponer y que además esa estructura permite incluir los diferentes elementos curriculares, nos va a permitir, si eso ya lo tenemos preparado así, que después, posteriormente, podamos mejorar los niveles de respuesta que necesitan nuestros alumnos, intentando ubicarlos en aquellos grados de exigencia que van a necesitar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que dentro de la situación de aprendizaje tengamos esa categorización, ¿no? Sí, y a partir de ahora vamos a entrar en una dinámica donde David muy rápidamente nos va a explicar qué tipos de actividades vamos a crear en esta secuencia, empezando por la actividad de motivación, ¿verdad, David? Sí, motivación para activar conocimientos previos y para también conseguir conectar al alumnado con el propósito, ¿vale? Y ahí veíamos algunas de las pautas del DUA que se consiguen, opciones del DUA. Utilizamos habitualmente las rutinas de pensamiento, ¿vale? Nos vienen muy bien en este momento de la secuencia. Sí. A nivel de opciones del DUA es un momento muy bueno para pensar, ¿no?, en aquellos alumnos pues, que tienen un grado de desmotivación, que tienen que normalmente están un poco desubicados y ahí será donde podremos meter esas pautas que hacen referencia al principio de compromiso, ¿no?, para engancharles. Sí, una vez los tengamos enganchados, habrá que explicarles cuáles son las fases de esa secuencia con la actividad de planificación, ¿verdad, David? Donde Correcto. también existen esas pautas asociadas y a partir de ahí se suceden, ¿no? Se suceden las actividades de motivación, donde asociamos esas pedagogías ágiles que Carmen Pellicer y María Batet nos trajeron en ese cuaderno de pedagogías ágiles que ha sido muy útil para dinamizar esos equipos de trabajo, y a partir de ahí se sucederían las actividades de desarrollo, donde realmente está esa chicha, ¿no? Donde están esos contenidos asociados y donde tenemos que generar esas microsecuencias de aprendizaje, donde además insertamos o intentamos darle un poco pues esas estructuras de cooperativo, de dinámicas de aprender haciendo, como puede ser pues bueno, los role-playing o bueno, el aprendizaje basado en juegos o cualquier otra técnica o estrategia, además de destrezas de pensamiento, para llegar ya a las últimas fases, David, que sería la actividad de síntesis y de evaluación, ¿no? ¿Nos explicas un poco esas actividades de síntesis y evaluación, porfa? David, antes de pasar a las actividades de síntesis, súper importante, en la actividad de planificación veíamos que había una pauta del DUA porque teniendo esa actividad vamos a facilitar que muchos de los alumnos que tenemos con problemas de atención, con falta de ritmo, tengan claro cuál va a ser el proceso por el que les vamos a hacer pasar, ¿vale? Que eso, hacerles a ellos conscientes es muy importante. Y luego en las actividades de desarrollo vamos a tener la oportunidad de meter todo lo que son las pautas y las opciones del DUA que hacen referencia a la representación y a la acción, y que lo vamos a hacer ya pensando un poco en las características del alumnado que tenemos en clase, ¿vale? Sí, en estas últimas de síntesis, donde digamos que es la antesala a ese producto final, donde se recopila toda la información, se resume, se sintetiza, también nos permite trabajar algunas de las opciones del DUA y luego la parte de la evaluación entendida como metacognición, reflexión, para que ellos también puedan sentirse como aprendices, como aprenden, ¿no? Ahí tendríamos la secuencia completa. Sí, en ese sentido, Fanny, hay unas pautas también que en la actividad de evaluación que son interesantes. Sí, porque nos ayudan a trabajar con procesos de memoria, de transferencia de los aprendizajes a otros contextos, y teniendo ya esa actividad preparada, pues nos va a ser luego mucho más fácil entrar en ese tipo de características, ¿no?, a la hora de trabajarlo. Y si toda esta información la recopilamos, se la damos a la inteligencia artificial o al chat GPT en este caso y la sintetizamos bien, David nos puede generar productos que son realmente interesantes, ¿no? Sí, toda esta información que tú has dicho que no es poca, la has recopilado y viene argumentada en un prompt, se le proporciona al chat y él va generando como ves en pantalla y vas haciendo clic para que vaya cambiando, ¿no? La primera actividad de motivación, donde se habla de la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto.
y en la siguiente diapo, Guille, verás cómo sigue generando pues esas actividades, ¿no? Toda la secuencia completa con las fases que le hemos ido pidiendo, ¿no? Sí, lo están viendo en pantalla, pero lo pueden ver. Os repetimos que tenéis esta unidad generada para que la podáis ver tranquilamente, porque además, pues bueno, la tenemos subida en esa plantilla que os presentamos, que os damos luego el código. Y aquí nos quedaría, pues bueno, como decía Fanny antes, con la misma pauta de definir esos niveles de apoyos graduados, asociar ejercicios, esos ejercicios que son, pues a lo mejor más descontextualizados, que van más directamente a los saberes, etcétera, que lo que vamos a hacer es pedirle al chat que nos genere ejercicios siempre asociados a las actividades que nos han ido desarrollando, ¿no? Como vemos en pantalla, pues simplemente le vamos dando esos prompts que se han ido generando en base a todo lo que hemos ido explicando y a teorías que a lo mejor ahora no nos da tiempo a profundizar, y vemos cómo el chat pues, nos sigue ofreciendo esos ejercicios, ¿no, David? No sé si quieres apuntar alguna cosilla más sobre... Sí, que básicamente que ahí nos puede ayudar muchísimo toda esa parte de saberes básicos que hemos elegido antes. Correcto. En este documento se lo vamos proporcionando también al chat para decir, vaya, quiero ejercicios de estas actividades de desarrollo vinculados a estos saberes, ¿vale? Y ahí va generando un mogollón de... Y una vez tengamos planteada esa secuencia tipo que tenemos, sí que entramos en un aspecto que antes Fanny había nombrado, que es el tema, bueno, aquí vemos la plantilla rellenada, pero vemos, ahora sí entramos en lo que sería la personalización. Vamos a ir a abordar esas necesidades específicas que tenemos dentro de nuestras aulas, evidentemente asociado a la misma situación de aprendizaje que los demás alumnos. Claro, ahora tenemos que pensar que ya tenemos el diseño común, ¿no? Ya tenemos lo que hemos creado, lo que hemos planificado para nuestros alumnos, y ahora tenemos que llevarlo al aula. Y cuando lo llevamos al aula empezamos a poner, ¿no?, nombres a los alumnos que tenemos, y con esos nombres también pues a darles características a nivel de aprendizaje, ¿no? Características especiales, características particulares. Y también podemos identificar para esas características pues algunas barreras que pueden crear el contexto a la hora pues de acceder o de participar en el propio aprendizaje, ¿no? Y entonces pues nos surgen necesidades que tenemos que cubrir con medidas de respuesta, y algunas de ellas se pueden hacer con opciones DUA, ¿vale? Por supuesto, además cuantas más hagamos con opciones DUA, menos haremos de otras a lo mejor más complejas, ¿no? Entonces, en ese sentido, desarrollamos un prompt que va vinculado a una actividad concreta, porque lo que nosotros hacemos como profesionales es pensar, cuando tenemos la actividad, a ver, esta actividad para los alumnos que tengo y sus características, ¿cuál creemos que a lo mejor necesita alguna apreciación especial, algún recurso, metodología, aplicación, uso de la tecnología para poder llevar a cabo la actividad, ¿vale? Porque nuestro mayor propósito es que todos participen de ese contexto de aprendizaje, ¿vale? Y entonces, en el prompt metemos la actividad que queremos, las características concretas del alumno y la opción del DUA que nos gustaría trabajar, y a continuación pues nos sale la adaptación de la actividad, que no nos gusta llamarle la adaptación, sino que nos gusta llamarle mejora de la actividad, ¿vale? Porque ahora cuando David os enseñe, ¿no?, esas propuestas que han salido para trabajar las opciones del DUA, veremos que en alguna de ellas haríamos un trato especial a ese alumno, y en otras incluso lo que haríamos es modificar toda la actividad y ofrecerla para todos los alumnos, porque todos se pueden enriquecer, ¿no? David, vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Claro, sí, en este caso, diseñando esta programación, hemos pensado que tendríamos en el aula un alumno, por ejemplo, para no hacerlo, el aula siempre es muy variada, pero para no hacerlo tan extenso, hemos detectado pues, un alumno que acaba de llegar, un recién llegado con desconocimiento del idioma, por ejemplo, que está siendo muy habitual, y también un alumno que tiene, pues, está diagnosticado con dislexia, ¿no? En este caso, como veis, la pauta de promover la comprensión entre idiomas
es la que nos está facilitando la adaptación o la mejora de esas actividades para el alumno en concreto con desconocimiento del idioma. Habitualmente, pues si están haciendo la creación de un contenido digital, pues quizás necesitamos, ahí como nos está diciendo, pues un material visual y multimedia o un software que permita pasar de texto a voz, etcétera. Entonces, en este caso, sí que es muy particular esta actividad diseñada específicamente para este alumno, ¿no? Pero como veis también, pues, por ejemplo, en alguno de los casos, como puede ser en la pedagogía ágil del storyboard, nos dice el chat, nos ayuda el chat a indicar que para el alumno recién llegado, pues que se le haga un storyboard digital, ¿no? Y es en esto en lo que Fanny dice, pues esto es una mejora completa de la actividad, porque solo la voy a hacer en formato digital para este alumno si es una actividad mejorada, ¿no? Pues entonces ya estamos haciendo esa universalización, ¿no? Y luego para el alumno con dislexia, cuando tienen que crear este texto, pues también tenemos algún tipo de mejoras, como esas estructuras de texto guiadas que lógicamente vamos a aplicar para todos. Lo hemos dejado, digamos, que está la actividad escrita y luego, según la pauta del DUA, lo que haríamos con estos alumnos, pero lógicamente, si fuera nuestra programación para llevarla mañana al aula, retocaríamos esa actividad y ya esa actividad incorporaría esas estructuras de texto guiado, pero lo hemos dejado así para que se pueda ver bien, ¿vale? En el ejemplo. De ese modo, pues estamos programando para todos, ¿no? Que es un poco el sentido, ¿no? de esta herramienta que estamos utilizando, que es el diseño universal para el aprendizaje y las estrategias que pueden llevar. Aquí nos quedaría ya cerrar el círculo. David, empezabas hablando de ese alineamiento constructivo que nos hablaba John Biggs, donde alineábamos el criterio de evaluación o el objetivo de aprendizaje con la evidencia que hemos visto durante la secuencia, y ahora nos quedaría pues centrarnos en el tema de la evaluación, ¿no? Que también lleva algunas de esas pautas asociadas o algunas de esas estrategias del diseño universal para el aprendizaje asociadas, Fanny, en el cual, pues bueno, como estamos viendo en pantalla, pues que pensamos que es bastante interesante, ¿no? En ese sentido, simplemente responder muy rápido a ciertas preguntas, como puede ser cómo evaluamos, ¿no? En este caso nosotros sí que nos centramos, David, en esos instrumentos de evaluación que son... Sí, esto se lo debemos a Javier Cortés, ¿no? Ese discurso común, esa estrategia común de decir qué es un instrumento de evaluación son y cuáles vamos a utilizar, y son estos, mediante una lista de cotejo, una escala de evaluación, una rúbrica o una prueba objetiva. Estos son los instrumentos que me van a permitir dar feedback a mi alumnado y a partir de ahí, pues simplemente los podemos alinear gracias a este prompt también, diciendo necesito que me propongas y diseñes una lista de cotejo, una escala de evaluación, una rúbrica para la actividad tal que está vinculada con el referente normativo tal, y generar unos instrumentos de evaluación pues bastante óptimos, como estás viendo también en pantalla, ¿no? Y que sí, óptimo también es, después de hacer mucho ensayo, mucho error, ¿no? El PROM está bastante conseguido para que puedan dar esos instrumentos que sean válidos, que sean fiables, que sean, pues bueno, que estén alineados con esos criterios de evaluación, etcétera, etcétera. En ese sentido, por último, Fanny, nos quedaría justificar la situación de aprendizaje, que también lleva una serie de consideraciones en términos de inclusión que nos gustaría que nos explicases muy rápidamente. Claro, el propio trabajo por situaciones de aprendizaje, leyendo el anexo 3 del Real Decreto, nos da o nos saca a la luz el trabajo en 3 pautas básicamente, y hacen referencia todas a la parte de compromiso. O sea, es muy importante que esas situaciones de aprendizaje las definamos bien y las enmarquemos bien, porque con ello estaremos llegando a pautas tan importantes como que el alumno atienda a que lo que le vamos a proponer tiene relevancia, tiene valor y tiene autenticidad para él, que además estén hechas bajo el parámetro de la colaboración y de crear comunidad, y que faciliten estrategias y habilidades personales pues, para afrontar problemas de la vida cotidiana, ¿no? Por eso va a ser tan importante que las situaciones de aprendizaje las diseñemos con los condicionantes que os ha explicado antes David. Y David, esto lo has puesto también en forma de prompt.
Perdón, lo tenemos también y lo tenemos en el final de ese documento, porque una vez diseñado toda la secuencia, pues lo lógico es que la justifiquemos, y en este caso, viendo los condicionantes que teníamos gracias al anexo 3 y John Big y lo que decía Wiggins sobre tareas auténticas, hemos generado un párrafo y el chat automáticamente sustituye lo que tenemos entre los símbolos de mayor y menor por la información que ha ido generando en esa misma situación de aprendizaje, y te justifica que esto es una situación de aprendizaje, ¿no? Muy bien, y nos quedaría meterlo en nuestra plantilla, ¿verdad? Y con eso tendríamos una situación de aprendizaje inclusiva realizada completamente, ¿no? Es verdad que hemos ido muy rápido, son muchos los términos que se han utilizado durante la media hora anterior y que hemos ido intentando justificar. Pensábamos que era súper interesante que tuviéramos claro que es que por ejemplo, esta herramienta que es ChatGPT es una herramienta que podemos incluir en nuestro día a día, pero que no la podemos incluir de cualquier manera, que tenemos que tener claros los conceptos. En este caso tenemos claros los conceptos en cuanto a concreción curricular, situaciones de aprendizaje, metodologías, inclusión, evaluación, etcétera. Si nosotros lo tenemos claro, vemos cómo estas herramientas nos pueden ayudar y en cuestión de muy poco tiempo generar productos que sean realmente o que creemos que tienen alto valor y que podamos implementar en nuestras aulas, ¿no? Sabemos que el tiempo es algo que corre en nuestra contra siempre, como estamos observando ahora mismo, que hemos tenido que ir tan rápido, pero pensamos que bien utilizada es una herramienta para la cual, pues bueno, deberíamos dedicar cierto tiempo para entender cómo funciona y qué es lo que nos puede ofrecer. No sé, David y Fanny, si queréis añadir alguna cosilla más. Acabamos con esta frase, ¿no? Que nos decía que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas, ¿verdad? Y no sé, mientras concluís vosotros, si queréis, os dejamos aquí el código del Classroom para que le podáis hacer una foto, y os recordamos que tenéis ahí todos los materiales, la situación de aprendizaje general, los prompts, el documento con todo, y además una serie de recursos que pensamos que os pueden ser interesantes para que podamos entre todos, pues bueno, hacer de la educación o hacer de este mundo de la educación un lugar mejor y para todos. Muy bien. Muy bien, pues nada, simplemente agradecer que hayan estado en esta charla y bueno, que nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós.